hablar voy a enseñar algunas de las asignaciones o propósitos del Espíritu Santo, y voy a hablar qué cosas no podemos hacer, ¿verdad? Qué cosas no le agradan al Espíritu de Dios, que no son correctas que las hagamos para nuestro bien. Animar a todos los que están en la certificación para que no se pierdan el próximo miércoles, ya que vamos a tener instrucciones específicas. La semana anterior estuvimos en Tegucigalpa en un empoderamiento Honduras 2023, lo cual fue una bendición, y necesitamos poner en práctica lo que se nos enseña. La palabra de Dios dice que no podemos ser oidores solamente, sino hacedores. Entonces, una de las cosas que hace la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es que lo que aprende lo practica. Usted va a ver esa diferencia entre un cristiano que sí es cristiano y uno que es un religioso. Entonces, en el cristiano usted va a ver que lo que le enseñan lo practica. Usted va a ver en un religioso que lo que hace es que se llena de conocimiento. Entonces, si nosotros tuvimos la bendición de haber ido a un evento, es para aprender y para poner en práctica lo que aprendimos. Amén. Entonces, no es solamente ir ok, hay un evento dentro de un mes y vamos otra vez y seguimos siendo los mismos. No tienen que haber cambios. Si no hay cambios, entonces ¿para qué fuimos? No fuimos a aprender, fuimos a recibir conocimiento nada más. Entonces aprendemos cuando practicamos lo que nos enseñan. Amén. Entonces el próximo miércoles vamos a hablar acerca la visión no ha sufrido ningún cambio, lo que hay es algunos cambios en el proceso de la visión. Así que la visión sigue siendo la misma, está aquí, la tenemos en la pared. La leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Nuestra visión es evangelizar y discipular nuestra ciudad y nuestra nación. Esa es la visión. Ahí se resumen el evangelizar. ¿Cuál es la otra? Ajá. Ay, no, que ese relajo que tienen ustedes. Es evangelizar. Exactamente, así es. Es evangelizar, discipular. No, es evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Así es. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Cuántos recibieron ya recibieron en su vida el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? Levante la mano. Ok, la mayoría. Eso significa que ya fuimos ungidos con poder. ¿Qué significa ungido con poder? Significa que usted fue empoderado con habilidades divinas. El poder de Dios vino sobre nosotros cuando el Espíritu Santo vino a nosotros. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Es para empoderarnos. Amén. Ok, entonces vamos a ver el primer propósito o asignación del Espíritu Santo. Es la promesa del Padre. Diga conmigo, es la promesa del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 4, que dice acá, Hechos 1, ahí está. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Entonces, el Espíritu de Dios es el sello del Padre, es el sello de la paternidad de Dios. Por eso es que Jesús enseña y dice que como nosotros siendo malos damos cosas buenas. Y habla y dice, si su hijo le pide un pan, usted no le da una piedra. Y si su hijo le pide un pescado, usted dice, no le va a dar un escorpión. Entonces él enseña y dice, ¿cómo ustedes siendo malos dan cosas buenas? Cuanto más mi Padre le dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Es decir, es una promesa del Padre. En Joel, al profeta Joel, el Padre
le revela y el profeta Joel profetiza que dice Dios, dice el profeta Joel, que en los postreros días derramará de su espíritu sobre toda carne. ¿Se acuerdan? Entonces es la promesa del Padre. El Espíritu Santo es la promesa dada del papá, de nuestro Padre Celestial a los hijos. Entonces, lo que ha sucedido es que con el tiempo, cuando ya llegó la religiosidad y nos volvimos más religiosos, entonces se nos dijo que el Espíritu Santo era para un grupo selecto de personas con algunas cualidades, virtudes, habilidades, que no era para todos, que solo era para algunos, cosa que es falsa. ¿Están aquí? Totalmente falso, muy diabólico, porque con eso, ¿qué fue lo que se hizo? Se consideró a las que eran personas elegidas por Dios, eran personas selectas, no era para todos, era solo para un cierto grupo de personas que se lo merecían. Falso, diabólico, totalmente satánico, porque cuando el día de Pentecostés el Espíritu de Dios cayó, no cayó sobre gente perfecta. No sé si están aquí. No cayó sobre gente que no eran pecadores. No cayó sobre personas que eran únicas y que no habían otras más dignas portadores de la promesa de Dios. No. La palabra dice, la promesa del Padre, la promesa que el Padre da es que sería derramado sobre toda carne, no sobre un grupo selecto. Entonces se nos fue enseñado erróneamente que el Espíritu de Dios no era para todos. Entonces llegamos a la iglesia y había un grupo hiperungidos, hiperespirituales. Eran 3 veces santos como Jesús, 4 veces santos, como más santos que Jesús. Y entonces los que oraban en lenguas o los que habían recibido el Espíritu eran personas. Entonces, ¿qué pasó? Esas personas se consideraron o se consideraban, o la misma iglesia los consideraba y casi que los ponían en un altar, en un pedestal, porque eran personas casi ángeles. Me estoy dando a entender. Entonces la iglesia fue cayendo en ese error y cada vez le fuimos cerrando la puerta o cerrando los cielos para que toda la gente creyera como dice la palabra, como lo prometió el Padre, porque fue una promesa del Padre, no fue una promesa de hombres, fue una promesa de Dios. ¿Están entendiendo? El Padre le reveló al profeta Joel que míreme, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía y se iba. Llegaba para ocasiones específicas, misiones específicas y se iba. El Espíritu de Dios no habitaba, el Espíritu Santo no permaneció sobre nadie en el Antiguo Testamento, pero sí sobre algunas personas. ¿Están entendiendo? Entonces usted ve, por ejemplo, a Moisés, que el Espíritu de Dios venía. Usted ve en Elías, usted ve en esos hombres que el Espíritu de Dios venía. El mismo David, el Espíritu Santo, el que provocaba que el Espíritu Santo permaneciera un poco más sobre su vida fue el rey David. Él fue el que el Espíritu de Dios habitaba más tiempo en él. Entonces, de ahí viene el que no era para toda la gente, era solamente para algunos escogidos, para misiones específicas o para mensajes específicos. ¿Me están entendiendo? Eso en el Nuevo Testamento se cumple cuando el Espíritu de Dios se derrama. Aquí está Joel 2:28. Y después de esto derramaré de mi espíritu, ¿qué dice? Sobre algunos, sobre toda carne.
y habla aquí, dice, vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Van a profetizar. Y los ancianos, ¿qué va a pasar con los ancianos? Van a soñar sueños. ¿Y qué va a pasar con los jóvenes? Van a tener visiones. Entonces mire acá, están los jóvenes, están los ancianos, están los hijos y está que sobre toda carne. ¿Están entendiendo? Entonces no era solo sobre uno específicamente, sobre el cual venía y le daba el mensaje y se iba, sino sobre toda carne, sobre todo el que creyera y confesara a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Juntamente con la salvación, el Espíritu de Dios venía y lo llenaba. Entonces es por eso, era se hizo un estilo de vida, para no decir común, porque no es común. Se hizo un estilo de vida que cuando la iglesia comienza, Dios empieza a derribar fortalezas mentales dentro de los mismos apóstoles. Uno de los hombres más con fortalezas mentales religiosas era Pedro. Pedro era el hombre que creía que el Espíritu Santo era solo y únicamente para los judíos. Entonces Pedro era un tipo, lo que ahora se le llama racista o clasista, o no sé cómo le llaman, algunos no sé cómo le llaman. Pero en otras palabras, Pedro era un tipo que menospreciaba a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran los que no eran nacidos por familias descendientes de las 12 tribus de Israel. Entonces, el que no era descendiente de la tribu de Israel era un gentil. De hecho, los samaritanos eran una mezcla. Los samaritanos eran israelitas casados con extranjeros o extranjeras. ¿Me están entendiendo? Entonces, los samaritanos eran considerados despreciados porque no eran puros. No eran israelitas de papá y de mamá y de descendientes de las 12 tribus de Israel. Eran ya mezcla. Como nosotros, por ejemplo. Nosotros somos una mezcla de españoles con indios. ¿Verdad? Yo sé que usted se cree alemán. Yo sé que usted se cree primo de Hitler, ¿verdad? Pero no. Déjeme bajarlo en la nube. Somos indios mezclados con españoles. Entonces es literalmente lo que sucede con los gentiles. En aquel tiempo los samaritanos eran eso, una mezcla entre judío con alguien extranjero de otra nacionalidad. ¿Me entendió? Entonces ya aquí el Padre empieza a profetizar que en el tiempo futuro, en los últimos días, el Espíritu Santo ya no solo sería para los israelitas, sino para toda carne. ¿Entendió? Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para acá en Hechos capítulo 2, versículo 12 en adelante, si no estoy mal, 2:1. Pedro se para cuando el Espíritu Santo llega en el día de la fiesta de Pentecostés o de Shavuot en hebreo. El Espíritu de Dios llega y llena a todos los que estaban ahí. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo de como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vemos, creo que es del 18 en adelante, si no estoy mal. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está. Entonces, en el versículo 17, todo el mundo está viendo lo que está sucediendo. Ya se los expliqué el domingo, los que no vinieron el domingo pasado, que hicimos una fiesta de Pentecostés, que fue un servicio especial. Se la perdieron, mírenla en YouTube, ya está en YouTube. Entonces acá vemos nosotros, si pueden ubicar el 17. Cuando todo esto sucede, que el Espíritu llega, desciende, bautiza, lenguas de fuego,
la gente empieza a hablar en otros tipos de lenguas, lenguas espirituales, pero lenguas también de las lenguas terrenales o idiomas terrenales. Entonces algunos estaban atónitos, maravillados, sorprendidos, asustados. Entonces Pedro se pone en pie, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. ¿A quiénes se dirige? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué palabras? Versículo 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, 9 de la mañana. Eran las 9 de la mañana, mas esto es lo dicho por el profeta Joel en el Antiguo Testamento, cuando el Padre prometió enviar a su Espíritu. ¿Están entendiendo? Entonces ya aquí viene él y le recuerda cuál es la palabra profética, cuál es la promesa que el Padre había dado en el Antiguo Testamento. Y aquí es donde él dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y aquí es donde vuestros ancianos soñarán sueños. Él está diciendo: lo que profetizó nuestro Padre Celestial a través de Joel es lo que está ocurriendo ahora. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que está pasando ahora. Ahora escúcheme. Él fue el que el Espíritu de Dios le dice, fue el Espíritu Santo el que lo usó y le dice: Pedro, lo que ahora está pasando es lo que anunció el Padre Celestial en Joel, que me enviaría y que sería derramado sobre toda carne. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando Pedro está en un lugar, ve un lienzo, el Padre Celestial le muestra un lienzo y en el lienzo venían animales. Y en esos animales venían animales que los israelitas no comían, a los cuales ellos le llamaban animales, ¿cómo se le llamaba? Inmundos. Entonces le muestra en un lienzo o en una sábana o en una cortina, en un trozo, en un pedazo de tela. Jehová le muestra, le baja y se lo pone a Pedro y dice: Pedro, mata y come. Dice Pedro: ¿cómo yo voy a comer cosa inmunda? Y Jehová le dice: ¿por qué llamas inmundo lo que yo santifiqué? Y ahí es donde al ratito le están tocando la puerta a Pedro para que vaya a predicar, donde el centurión, que vaya a predicar a donde estaba una ¿cómo se le llama esto? Grupo de un pelotón. Había un pelotón de un centurión, Cornelio, italiano, romano, no era judío, no era israelita, era italiano. Y Dios le manda un ángel en ese momento a este centurión romano, para que le dice el ángel, se le presente y dice: tus ofrendas y tus oraciones, le dice a Cornelio, han subido delante de Dios y por eso yo estoy acá. Ahora manda a traer a un hombre que está en Jope, llamado Pedro, y mándalo a traer. Entonces ya Dios estaba preparando ¿a quién? A Pedro. Le estaba derribando ¿qué? Fortalezas religiosas, espirituales, mentales, como muchos de nosotros. Usted tiene, muchos de nosotros tenemos fortalezas religiosas mentales, lo cual usted se menosprecia. Usted dice: yo no soy digno de esto, yo no soy merecedor de esto. Ninguna persona es merecedora de tener el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, aquí está, Hechos capítulo 11, versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, ¿qué era lo que Dios había hecho? En el día de Pentecostés se había cumplido la promesa del Padre, que enviaría y derramaría de su espíritu, no sobre los israelitas, sino sobre toda carne. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro empieza a predicar. Y en medio del mensaje, ¿qué es lo que sucedió? ¿Quién me dice qué fue lo que sucedió?
descendió el Espíritu Santo y los bautizó. Y empezaron a hablar en lenguas. ¿Están entendiendo? Ahí entonces Pedro entendió y dijo: ahora entiendo lo que se me había sido mostrado. Que el Espíritu Santo ya no solo es para los israelitas, ya no solamente es para un grupo selecto, ya no solamente es que vendrá y se irá, sino que es para todo aquel que crea en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. ¿Me entendió? Que el Padre se lo da a todos. Entonces, ¿quién de ustedes nació en Jerusalén? ¿Quién de ustedes nació en Belén? ¿Quién de ustedes nació en Israel? ¿Alguien que haya nacido en nadie? ¿Pero por qué tenemos el Espíritu Santo? Porque para nosotros también era la promesa. Entonces la promesa se extendió para los gentiles. Nosotros que no somos nacidos en Israel, para nosotros también es la promesa del Espíritu Santo, que el Padre nos dio como regalo el Espíritu. Entonces por eso Jesús dice que el Padre le dará, si nosotros siendo malos dándonos cosas buenas, entonces dice: cuánto más mi Padre le dará su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Entonces se hizo una cultura entre la iglesia primitiva, que recibían a Jesús, eran bautizados en agua y en el Espíritu. Es decir, la gente venía, recibía, confesaba a Jesús como su Señor y Salvador, inmediatamente recibía el bautismo del Espíritu Santo. Inmediatamente. No era que había una fiesta especial para traer a todos los nuevos para que reciban el Espíritu Santo. No, lo recibían en el momento. ¿Por qué? Porque ya para una vez, pongan atención porque estoy tomándome tiempo para enseñar esto y hacer una introducción. ¿Por qué? Porque la gente llegaba, recibían a Jesús y eran llenos del Espíritu Santo. Porque Dios empezó a tratar primero con el liderazgo. ¿Quién era el que tenía las fortalezas mentales que impedían para recibir al Espíritu Santo? Los apóstoles, los discípulos de Jesús. Entonces, Él empezó a tratar primero con ellos, a arrancarle, a derribar todo argumento religioso, toda fortaleza, todo aquello que tenían en la cabeza que decían: no, solo es para este grupo de personas. ¿Están entendiendo? Entonces, la gente, toda persona que reciba a Jesús debería de recibir juntamente con Jesús el Espíritu Santo. Pablo se encuentra, va a una zona, a un lugar, va a predicar, está enseñando, y para ellos era normal que la gente que había recibido a Jesús también recibiera el Espíritu Santo, y por ende tuvieran la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, que oraban en lenguas. Hablaban en lenguas. ¿Están entendiendo? Pablo llega a una zona y dice, está un grupo de personas y dice: ¿ustedes son cristianos? Sí, ok. Vamos, y percibe. Dice: oh, aquí hay algo. Estos dicen que ya recibieron a Jesús, pero ojo, estos son huérfanos. Percibe un espíritu de orfandad. Percibe que hay algo ahí que no está bien. Y les pregunta: ¿ustedes ya recibieron a Jesús? Y dice: sí. Ok. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Dice: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Hoy la gente se convierte y ni siquiera saben que hay Espíritu Santo. Entonces, mírenme acá. Para nosotros eso es normal. Para Pablo eso era algo anormal. No sé si están acá. Eso no estaba bien. Y Pablo empieza y dice: pero ¿cómo ustedes recibieron a Jesús y no tienen el Espíritu? Eso no está bien. Y dice la palabra que Pablo oró por ellos. Ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por
porque estoy diciéndole lo que le estoy diciendo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que a los gentiles se da el Espíritu de Dios. Aquí está cuando Pedro llegó y predicó allá. Pablo viene, ora por ellos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Míreme. ¿Por qué Pablo, si ya habían recibido a Jesús, no los deja así? Si ya recibieron a Jesús, que es lo importante. No sé si me entendieron. ¿Ya recibieron a Jesús? Sí, Jesús es nuestro Señor y suficiente Salvador. ¡Aleluya! ¿Está bien eso? ¿Está bien eso? ¿Está bien? Ok, pero para Pablo eso no estaba bien. Porque tenían que estar también bautizados por el Espíritu Santo. Porque si no estaban, podían haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, pero no habían recibido. Entonces mire lo que hace Pablo. Ojo con esto. Un líder que camina en el poder de Dios quiere que los discípulos, quiere que la familia, quiere que todos los que están a su alrededor caminen en el poder de Dios. ¿Ok? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ojo, míreme acá. Y la pregunta que hace Hechos capítulo 19, versículo 3. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Sigamos leyendo lo que dice. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo sus manos, la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Líderes, iglesia, padres, mamás, no es suficiente que nuestros hijos hayan recibido a Jesús. Se necesita el bautismo del Espíritu Santo. Porque número uno, el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu del Padre. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Un huérfano es alguien sin padre, es alguien sin pacto, es alguien sin herencia, es alguien sin protección, es alguien sin un proveedor, es alguien sin que dé algo por él, sin herencia. ¿Me están entendiendo? Todo ser humano que viene a la tierra tiene un padre y tiene una madre. No me va a salir diciendo usted que a usted nació del vientre de un elefante. No, todo ser humano tiene un padre y una madre. En lo espiritual, Jesús viene a ser nuestro Señor y suficiente Salvador. Pero el Espíritu Santo es una necesidad, porque el Espíritu de Dios es el que nos libera de todo espíritu de orfandad. Jesús dice, no los dejaré solos, enviaré y rogaré al Padre para que envíe su Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Él viene y agarra? Mire cómo Dios trae este ejemplo. ¿Por qué viene Pablo y no los deja solamente con Jesús como Señor y Salvador? Si hasta ya lo habían bautizado en agua. Reciben a Jesús y los bautizan en agua, pero no tienen el Espíritu Santo. Mírenme, seguían siendo huérfanos. Seguían siendo huérfanos. ¿No me entendieron? Eran huérfanos que tenían un Señor y Salvador por el cual se habían bautizado públicamente, confesando su fe públicamente, pero eran huérfanos. Hoy tenemos en la iglesia el mismo problema, pero para nosotros como líderes espirituales eso es normal.
Es normal. Para Pablo el apóstol no. Para Pablo el apóstol es ser un lío, es un problema. ¿Por qué? Porque Dios no quiere tener huérfanos. Dios quiere tener hijos. Entonces, sin el bautismo, el Espíritu Santo somos personas huérfanas. Porque el Espíritu del Padre es el Espíritu Santo. ¿Me entendieron? Ok, sí me entendió, por eso me tomé tiempo y por eso, si no me entendió eso, no me va a entender todo lo demás. No me va a entender todo lo demás que le enseñe. Aunque ya lo sabe usted, no lo va a seguir sabiendo y va a tener conocimiento, pero va a seguir siendo igual, viviendo en el pecado, desánimo, falto de carácter, falta de madurez, falto de santidad, carente de poder. Vamos a tener ese problema en el carácter, buenos cristianos en la iglesia, pero en el trabajo, en la casa, como jefes, un desastre, mal testimonio, mal vocabulario, maltratando a la gente afuera. ¿Están entendiendo? Por eso es que para Pablo, ahí está. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque eso era normal. Y dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pues la gente viene, reciba a Jesús, recibe. La gente pasa y recibe a Jesús. Pero ¿por qué no reciben el Espíritu Santo? Porque para nosotros es una prioridad que reciban a Jesús, y por supuesto, pero también juntamente con Jesús el Padre da su Espíritu. Entonces, si los líderes tenemos esa cultura de vida, ese hábito de vida, entonces la gente va a venir a recibir a Jesús y usted va a decir, mi enfoque antes de que esta persona se vaya o antes de cualquier situación debe de ser el insistir, no a la persona, sino insistir delante de Dios, bautízalo, llénalo de tu espíritu. Porque si no, mientras solo tiene a Jesús, es un religioso y no un hijo. Y Dios no quiere religiosos, Dios quiere hijos. Entonces, como líderes de ahora en adelante, como siempre ha sido, pero ahora lo vengo a refrescar de una manera más clara, si alguien llega a la casa de paz, usted hace el llamado, recibe a Jesús, para usted como líder, debe ser una responsabilidad suya de que esa persona reciba el bautismo del Espíritu Santo. Asegúrese que lo reciba. ¿Ve que no me dicen ni a mí los líderes? Porque los líderes están de cabezones razonando. No, solo es para algunos. Es que cómo va a llegar el borracho y va a recibir el Espíritu Santo. ¿Y quién le dice a usted que estos que estaban aquí eran ángeles? Eran gente común y corriente como nosotros. De hecho, si el apóstol Pablo se acerca y los ve, es porque vio en ellos todavía pecado. Es que percibió, pudo discernir en ellos que tenían luchas espirituales como consecuencia de no tener el Espíritu Santo. Por eso se da cuenta que no tienen el Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Hoy tenemos, ojo, aquí vengo. Hoy tenemos personas en las iglesias que vienen a misa, que vienen a culto, que van a donde van, hacen lo que hacen, pero nunca cambian. ¿Por qué nunca cambian? Porque es que la religión no tiene el poder para cambiarnos. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el poder de Dios, el poder del Padre, la fuerza del Padre, el carácter del Padre, la identidad de hijos. ¿Me están entendiendo? Entonces usted no tiene que estar subiendo y parando las nalguitas, subiendo una foto para recibir me gustas, like, o me importa, o me interesa, o no me importa. ¿Están aquí? Ese es el grave problema. Un huérfano siempre va a buscar cómo llenar vacíos y buscar sustitutos para las heridas, vacíos, traumas que hay en su corazón como causa o consecuencia de su orfandad. ¿Están entendiendo? La religiosidad no tiene poder para cambiar, para llenar, para sanar. Solo el amor del Padre. Y ojo, ¿por qué Pablo dice, insiste, porque el Espíritu Santo ustedes no lo tienen?
¿Por qué no lo tienen? Ojo, porque mírenme, pongan atención. Porque dice la palabra, si me buscan ese versículo, por favor, no se los di, pero ayúdenme, que ustedes son muy buenos y me ayudan mucho. Dice la palabra que por medio del Espíritu Santo, el amor, recibimos el amor del Padre. Entonces, si no tenían el Espíritu Santo, esos nunca habían recibido, experimentado el amor del Padre. Habían recibido a Jesús, eran salvos, tenían a Jesús como Señor y Salvador, pero nunca habían recibido el amor del Padre. ¿Por qué? Porque cuando el amor del Padre es derramado, dice, en nuestros corazones. No, dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Así dice el versículo, se me escapa cuál es. Pero eso es lo que hace, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es eso. Hace que el amor del Padre sea derramado en nuestros corazones. Entonces, ellos no tenían el amor del Padre. Hay mucha gente hoy en día, viene a la iglesia y usted los ve tristes, y usted los ve en crisis de ansiedad, en crisis de depresión, en crisis de tristeza, en crisis de soledad, en crisis de faltos de identidad, de faltos con problemas de baja estima. ¿Cuál es la razón? No han recibido, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo estaban esas personas ahí? Con Jesús en su corazón, con Jesús como Señor y Salvador, pero sin haber recibido el amor de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Entendimos? Es el amor de Dios. ¿Por quién es derramado? El Espíritu Santo viene, el amor de Dios viene también con él. Y él dice, tú no necesitas andar adulterando, tú no necesitas andarte prostituyendo, tú no necesitas andarte buscando un marido ahí, o un novio por ahí que te esté saciando el sexo. Tú no necesitas otra mujer, ya tienes a tu esposa. Tú no necesitas otro esposo, ya tienes tu esposo. Tienes tu familia, tienes tus hijos. Pero cuando el Espíritu Santo no ha sido derramado en nuestros corazones, vamos a andar buscando amor en lugares y en personas equivocadas. ¿Están aquí? Ese es el grave problema en la mayor parte de los cristianos hoy. No en el tiempo antiguo, no en el tiempo de Pedro, de Juan, de Mateo. No, hoy. Hoy tenemos muchos religiosos en la iglesia. Porque lo que hace la diferencia entre un religioso y un hijo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Entendió? Por eso es que el Espíritu Santo era una persona necesaria, que la gente lo recibiera, lo conociera, lo experimentara. Porque era el Espíritu Santo el que hacía a alguien diferente de los demás que existían. Mírenme, Jesús dice que antes de él, durante él y después de él, iban a levantarse falsos cristos. La Biblia nos enseña que había uno que se llamaba Baal Jesús. ¿Y qué hacía Baal Jesús? Cosas parecidas a las de Jesús. Y así se llamaba, búscanos. Baal Jesús. Pero ¿cuál era la diferencia? Que Baal Jesús era un líder religioso de una secta. Pero Jesús rogó al Padre y cuando se fue, no nos dejó huérfanos. Rogó al Padre y el Espíritu del Padre está entre nosotros. Habita entre nosotros. Y es ese amor el que cambia nuestras vidas. No sé si me entendió. Lo voy a testificar y esto yo lo hablo desde mi propia experiencia. Y se lo voy a decir por experiencia personal. No porque alguien me lo contó, no porque alguien me lo dijo. El Espíritu de Dios es el Espíritu, es el sello de la paternidad de Dios. Y es el que viene a darnos una convicción, una identidad.
te da un equilibrio en tu estima. Se puede, ojo, se puede ser un cristiano, tener el Espíritu Santo, pero no tener la revelación de que el Espíritu es el sello de garantía de que somos hijos de Dios y estar sirviendo a Dios. Sí, yo soy esa prueba. Yo era un pastor, un líder de años, me enviaron como pastor, yo tenía el Espíritu de Dios, ojo con esto, pero yo ignoraba que el Espíritu Santo era el sello de la paternidad de Dios que me podía dar identidad, que me traía convicción como hijo. Usted puede, míreme aquí, ya se lo voy a enseñar y se lo voy a ir ahí entre los dos. El Espíritu de Dios es el que nos convence, nos redarguye de juicio, de justicia y de pecado. Esa es una de las asignaciones de él. Y en esa parte, el Espíritu de Dios había operado en mi vida, pero no en la parte del que Él es el sello, en la paternidad de Dios. Para darme a mí, primero, el amor del Padre. 2, identidad. 3, una estima. 4, seguridad. 5, convicción de que soy hijo y donde quiera que me paro, soy hijo. No soy un huérfano, no soy un bastardo, no soy alguien inseguro, soy alguien con identidad. Usted puede tener el Espíritu Santo. Aquellos no lo tenían. Usted puede que lo tenga, pero puede que usted no tenga la revelación, la convicción en su espíritu de que el Espíritu de Dios es el sello, es la promesa de que el amor del Padre viene y es derramado en su vida. Y cuando usted recibe eso, es que todos esos traumas, todas esas inseguridades, es que yo veo mucha gente así. Yo era pastor, yo no era un recién convertido. Yo le estoy hablando que yo ya era pastor. Yo tenía 3 años de estar pastoreando. Y yo no tenía la revelación de que el Espíritu Santo era el sello de garantía de la paternidad de Dios en mi vida. ¿Están entendiendo? Y hoy en día ese es el mayor, yo encuentro, ese es una de las mayores causas por las cuales muchos cristianos tienen problemas de vacíos, heridas. Vienen a la iglesia, son buenas personas, hacen un esfuerzo por vivir la palabra, por ser buenas personas, pero hay ciclos, momentos, situaciones que te activan cosas del pasado, situaciones del pasado, como esas inseguridades, como esos vacíos donde te sientes triste, solo, que a nadie le importa y que a nadie lo necesita. Entonces, como esta es la era de los sustitutos, buscamos quién nos llena esos vacíos con sexo, con dinero, con popularidad, con likes, no sé cómo se le llama. ¿Están entendiendo? Buscamos un sustituto externo para un problema interno. Entonces, ¿qué le puedo decir yo? Cuando yo fui inconverso y cuando mis primeros tiempos de meses de recién convertido, yo seguía viviendo igual. Las luchas eran las mismas. Inclusive siendo pastor, mis luchas eran las mismas. Solo que como por ser pastor tenía que cuidarme. Pero mis luchas eran las mismas. Mis traumas, mis inseguridades eran los mismos que cuando era un inconverso. No sé si me voy a entender. Quizás haya alguien que se esté identificando acá.
Y no se hace énfasis en las iglesias en esto. Porque en las iglesias no nos importa, o no importa si la persona cambia o no cambia. Lo importante es que venga a la iglesia, deje sus diezmos, su ofrenda, y esté como un borrego sirviendo día y noche. Pero no importa si en realidad está viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que acá yo hago mucho énfasis en oración. Y ese es el énfasis por el cual ustedes se ofenden. Pero ¿por qué el énfasis de la oración? Porque es que en oración estamos más cerca de conocer a Dios. Es que a través de la oración estamos más cerca de que Dios se nos muestre y nos sea revelado. ¿Están entendiendo? Entonces Pablo, un líder con un corazón sano, un líder lleno del Espíritu Santo, un hombre que Dios lo usó para hacer los más grandes milagros, que nunca, muy pocos de los apóstoles lo hicieron. El hombre que escribió casi unas 3/4 partes del Nuevo Testamento. Para él, que una persona hubiera recibido a Jesús, hubiera sido bautizado en agua, pero que no tuviera el Espíritu Santo, para él eso era un problema. Para nosotros eso es normal. Y ese sí es un grave problema. Ese sí es un grave problema. Porque esa persona, ojo, voy a esto y me voy a adelantar, porque el Espíritu Santo es el sello. El Espíritu de Dios es el sello de nuestra salvación. Oh, lo llevo paso a paso, despacito. Es el Espíritu que da el sello de garantía que somos hijos de Dios. Pero es el mismo Espíritu el que nos da el sello de nuestra redención. Efesios capítulo 4, versículo 30 lo dice. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Escúcheme. ¿Cuál es el problema que ve Pablo? No tienen, son huérfanos, son religiosos, buenos cristianos que estaban yendo a culto, que estaban sirviendo. No tenían al Espíritu del Padre. Pero dos, estos no tenían el sello de su redención. ¿Qué quiere decir redención? Redención es el sello de ser liberados, de ser salvados. ¿Están entendiendo ustedes? Entonces dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día del arrebatamiento, el que no tiene el Espíritu Santo no se puede levantar. ¿Entendió? Es el sello de garantía de la paternidad, que somos hijos, pero es el sello de garantía de nuestra salvación. Y si no tiene el Espíritu Santo. Entonces, a mí hay personas que me han preguntado esto. Y usted ahorita va a decir, ¿por qué yo tengo? Aquí lo voy a decir así. Aquí pueden haber personas que tienen 5 años de haberse convertido y no haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Y ojo, para usted eso es normal. Pero si Pablo estuviera acá, Pablo le dice, usted no tiene el Espíritu Santo y usted no tiene el sello de su redención. Entonces usted se preocupa y usted de ahora en adelante empieza a orar, Padre, dame tu Espíritu. Padre, dame tu Espíritu. Porque si yo no tengo tu Espíritu, yo no tengo el sello de mi redención. Yo no tengo el sello de garantía que soy hijo de Dios. Entonces le hemos dicho a la gente, pastor, líder, anciano, ministro, diácono, ¿qué pasa si yo no tengo el Espíritu Santo? No, hermano, ¿usted ya recibió a Jesús? Sí, sí, sí. ¿Él es su Señor y Salvador? Sí, sí, sí. Okay. Está bien, hermano, está bien.
Pablo nos hubiera dicho desgraciados. Pablo nos hubiera, si estuviera aquí, nos hubiera dicho líderes miserables, cobardes, mediocres. Pablo hubiera barrido y trapeado con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos hecho ver a la gente que tener el Espíritu es una opción. El tener el Espíritu no es una opción, es una necesidad, es un privilegio, es una bendición. Pero entonces hoy tenemos cristianos que no piden el Espíritu Santo, que no oran el Espíritu Santo, porque un líder le dijo, viene a la iglesia, ¿usted recibió a Jesús? Sí, sí. ¿Cuándo lo recibió? Hace 10 años. Ah, qué bueno, hermano. Cheque. Nice. Pablo le hubiera dicho que el líder más desgraciado porque para un líder debe ser una prioridad que cada persona tenga el Espíritu Santo, sí o sí. ¿Por qué? Y ahora en adelante ustedes, los que no tienen el Espíritu Santo, están compungidos, están preocupados. Pues dice, bueno, el Espíritu Santo es la promesa de Dios, es el sello de garantía de que soy un hijo de Dios y no lo tengo. Ay, el Espíritu Santo es el sello de mi redención y no lo tengo. Ah, entonces hoy, como estás compungido, estás preocupado, hoy vas a orar para que Dios te lo dé. Y de ahora en adelante no vas a orar y no vas a estar tranquilo hasta que lo recibas. Entonces mire el problema que tenemos los predicadores, que le hemos puesto al pueblo el Espíritu Santo opcional, cuando para la iglesia primitiva era urgencia, era un SOS, que cada persona que viniera a recibir a Jesús también recibiera al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y después irlo a bautizar. Ese era el orden. ¿Están entendiendo? Ahora me voy a meter en un lío que no tuve que haberme metido. Ya me metí, pero me voy a meter más. Si ya metí las patas hasta los tobillos, hoy la voy a meter hasta la rodilla o más. Si el Espíritu Santo nos lo hubieran enseñado, que es, para que lo miremos así, obligatoriamente necesario recibir, no tuviéramos tanto pastor falso, no tuviéramos tanto líder espiritual falso que mete la pata cada rato en adulterio. No todo el mundo quisiera ser pastor como ahora. Porque ahora que predique bien, que tenga facilidad de palabra y que tenga una buena labia, ya puede ser pastor. No importa que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Lo que importa es que tiene buena labia, es que tiene una facilidad de palabra. Mira qué bien predica. Entonces los requisitos para ser un pastor hoy es querer tener dinero fácil o no tener trabajo. Cualquier vago puede ser pastor. Ya no es Dios el que dice, como dijo el Espíritu Santo, dice, y ministrando estos al Señor, estaban adorando, estaban orando, y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he encomendado. Eran llamados por el Espíritu Santo, eran puestos por hombres. ¿Están entendiendo? Hoy entre nosotros mismos los pastores hay una competencia por quién tiene más iglesias, por el que tiene la iglesia más grande. Pero si en realidad tuviéramos el Espíritu de Dios, no estuviéramos en ese montón de estupideces, estuviéramos enfocados en agradar a Dios. Entonces, el Espíritu de Dios viene para el sello de nuestra redención. El Espíritu Santo nos garantiza que el día en que Cristo venga, nosotros seremos tomados, porque ya fuimos redimidos, perdonados, liberados de nuestros pecados. Pero yo le garantizo que aquí hay personas que en su corazón, que no necesito que me digan amén, gloria a Dios, ni levanten la mano ni me digan nada,
Yo le garantizo que aquí hay personas que no tienen convicción de salvación. ¿Por qué no tienen convicción de salvación? Porque no tienen una relación o una vida de comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Mire que no he podido avanzar tanto, porque tampoco se trata de llenar y de salir del paso, sino de que el Espíritu de Dios cumple el propósito por el cual lo trajo esta noche a usted. ¿Me entendieron? Entonces, Él es el sello de nuestra redención, para el día de nuestra redención. Esa es la segunda función o asignación, segundo propósito del Espíritu Santo. No función, porque no es una cosa. ¿Por qué más es necesario tener el Espíritu Santo? La tercera, porque el Espíritu Santo es el que nos fortalece de nuestras debilidades. ¿Cuánta gente débil hay aquí? Voy a levantar yo las dos manos y las dos patas. Yo sé que hay uno que otro fuerte, un ángel de aquí, un arcángel por acá, que son fuertes. Yo soy débil. Mira lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 41, traducción en el lenguaje actual. No se duerman. Ahí están durmiendo algunos, ahí el Señor le está hablando, hasta en la pantalla le está hablando el Señor. Que no se duerman. No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Jesús sabía que la gente no siempre es mala, que tenemos cosas buenas, intenciones buenas, deseos buenos, pero que no tenemos la fuerza. Entonces mire acá, la versión Dios habla hoy: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Entonces, ¿qué hizo? Nos dio el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos fortalece en todas nuestras debilidades. ¿Entendió? Míreme, Pedro era un hombre con un carácter inconstante, almático, con problemas serios. Un día estaba arriba diciendo que era recibiendo revelaciones del Padre, pero otro día estaba abajo siendo un instrumento de Satanás, queriendo impedir que el reino de Dios se avanzara. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, su vida cambió para siempre. Porque tenían buenos deseos, tenían buenas intenciones. Usted tiene que entender que los apóstoles eran igual que usted y que yo, con debilidades. Pero Jesús dijo: yo voy a rogar al Padre para que venga el Espíritu Santo y Él los pueda fortalecer en todas sus debilidades. Ahora entendemos por qué tenemos líderes débiles, por qué tenemos cristianos débiles, por qué somos tan debiluchos. Es porque no le hemos dado prioridad en nuestra vida al Espíritu Santo. Hoy en día agarra al marido y se lo quiere comer a besos. Al otro día lo quiere matar. Dormido me lo voy a matar a este. Pero son cristianos, líderes, sirven al Señor, aman al Señor. Pero ¿cuál es el problema? No tienen la fortaleza que el Espíritu Santo da. ¿Están entendiendo? Un día están y miran a las nenas, las ven y dicen: Robro shitarabakandara, serebocondia, sherebequia. Pero al otro día se va y: mamacita, me regala el número de WhatsApp, por favor, el WhatsApp, el Instagram. Porque somos personas buenas, que quizás tenemos buena voluntad, que tenemos buenas intenciones, pero somos débiles sin el Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios, para que el Espíritu Santo sea el que nos fortalezca en nuestras áreas débiles. ¿Cuánta gente débil hay aquí, o alguien que tenga áreas débiles? ¿Verdad que tiene alguno al lado que se no levantó la mano? Es que ese es un ángel.
Yo tengo áreas débiles con las cuales lucho todos los días. Y digo, Padre, tú me diste tu espíritu. Que el Espíritu de Dios venga a fortalecerme cuando yo mire esos cueros en la calle, cuando yo mire esas nenas en la calle. Señor, ciérrame los ojos. Señor, dame la fortaleza para no caer en tentación. Señor, guárdame. ¿A quién los mandó Jesús? A orar, para que no cayeran en tentación. Manténganse despiertos y oren. Entonces, cuando oramos, el Espíritu de Dios viene y nos fortalece. Cuando tenemos comunión con Dios, el Espíritu Santo viene y nos hace fuertes. Entonces, de repente yo he sido un hombre iracundo. Antes agarraba así los controles del televisor. ¡Pah! Agarraba los teléfonos. ¡Pah! Y no es que ahora soy un pan de Dios, pero he notado cómo Dios ha ido formando mi carácter. Los que tienen o me conocieron hace que 10 años, 8 años atrás, me dicen, el pastor no es el mismo. Pero ¿por qué yo no soy el mismo? Porque yo creo que el Espíritu de Dios está obrando en mi corazón. Yo creo que Dios ha ido obrando. Un día teníamos un evento acá y algunos me vieron. Yo creo que fue de los últimos berrinches que yo hice en la carne. Bravo, furioso, airado. Creo que fue en el 2019, si no estoy mal. O no recuerdo. ¿Cuándo fue que traímos a la anciana Claudia y a la pastora Grecia? 2018 fue. Esa creo que fue uno de mis últimos berrinches. Bravo, airado. Da con gorra, andamos de militares. ¿Se acuerdan cuando nos vestíamos de militares? O sería ¿cómo se llama esa? La fatiga que me había puesto. Algún militar iracundo la habían dado y me la habían. Yo estaba ahí con el pantalón de camuflaje militar, las botas militares, la camisa militar, la gorra militar. Estábamos con el anciano Elías ahí, que yo le había dicho como por 3 años de anticipación: conseguirte un generador que va a faltar. Si falta la luz, nosotros tenemos un generador. Y no lo hago con intención de exponer, sino para recordarles a los que se acuerdan para recordarles cómo era yo un poquito, los que estaban en ese entonces. Y llegó el día del evento, ¿y qué cree usted que pasó para desgracia de este hombre? Se fue la luz. Yo andaba con la gorra, agarré la gorra, la tiré en el suelo. La gorra no se quedó en el suelo. De la fuerza, para que usted tenga una idea de lo fuerte que yo soy. La apariencia engaña. Tiré la gorra y usted sabe que usted tira la gorra y normalmente la gorra se queda ahí. Tiré la gorra y la tiré con tanta ira que la tiré. ¡Pum! La gorra rebotó y la volví a agarrar aquí. ¿De verdad? Yo creo que usted estaba ahí, ¿va? El ministro Arturo estaba ahí, que no me deja mentir. La tiré así con ira. El día se puso blanco, amarillo, rosado. Era un arcoíris la cara de ese hombre. Era un poema. Los ojos así, se le brotaban los ojos. El pelo se le alisó. Nada, pero fue un arranque de ira. De los arranques de ira de los últimos que yo me acuerdo. Y cómo causa uno daño con eso. Inmediatamente yo sentí algo, como que hasta mi cara como que se transfiguró. Sentí una cosa tan horrible en mi cuerpo, físicamente, porque fue un arranque de ira. Yo no sé, yo sé que le estoy hablando a ángeles, a querubines, a serafines, aquí hay gente que no se enoja. Yo sé que ustedes son un pan de Dios. Yo sé que ustedes son sobrinos de Dalai Lama. Pero mire, es un arranque así de ira. Porque las personas que me vieron ese día, ese era yo. Pues la gente servía. Y la gente servía y servía porque me tenía miedo. Tenían miedo y el pastor, yo que vengo a mandar al infierno. El pastor me va a arrancar la cabeza. ¿Qué va a pasar conmigo? Mi familia me la va a mandar a matar.
el bien por mí, creo yo. Pero yo creo que Dios ha ido tratando conmigo en todas y muchas áreas más en las cuales yo soy débil, en las cuales yo soy demasiado vulnerable. Pero bendito sea mi Dios, que no me dejó solo, mandó al Espíritu Santo para que me ayude en mis debilidades. Y hay veces que he estado en debilidades, otro tipo de debilidades. Yo no sé usted, si usted es hombre, la mayor parte de los hombres, la debilidad de la mayor parte de los hombres, pero de que es hombre, ¿verdad? Hombre de verdad, son las mujeres. Mire que aquí ninguno, todos son perfectos. Ellos miran a las mujeres y se reprendo al diablo. Esa era mi debilidad. Yo miraba a una mujer y decía, ay, rabashita, rabata. A mí no me gustaba ir a los malls. A mí no me gusta ir a los malls. A mí no me gusta ir a los centros comerciales. Porque ahí andan 90% mujeres y un 5% hombres. Y los otros yo no sé qué son. Era aquel montón de mujeres. Y a mí no me gustaba ir a los malls. Porque yo miraba y se me iban los ojos. Se me olvidaba que era cristiano. Se me olvidaba que era hijo de Dios. Se me olvidaba que era pastor. Se me iban los ojos. Después yo quedaba así y andaba buscándolos por todos lados. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por ese precioso Espíritu de Dios que está con nosotros, que habita en nosotros para fortalecernos de todas las áreas débiles. Pero muchos no lo quieren. Por eso llevan una vida cristiana inconstante, bien flojita. Cuando Él dice, yo quiero vivir contigo, yo quiero habitar contigo, yo quiero reposar contigo. Míreme, nosotros tenemos el privilegio que no lo tuvo Elías, el profeta. El profeta Elías venía y la unción se iba. David, el Espíritu Santo venía, se iba. Moisés, el Espíritu Santo venía y se iba. Ellos no, ni esos grandes hombres de Dios tuvieron la dicha y el privilegio que nosotros tenemos de que hoy en día el Espíritu Santo reposa, mora, habita en nuestro cuerpo. Ni ellos tuvieron ese enorme privilegio. Entonces, ¿qué excusa tenemos delante de Dios? Decir que somos débiles. Si Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nos fortalezca en nuestras debilidades. Me voy a quedar ahí. Quiero quedarme ahí. Porque el Espíritu Santo, más que ser letra o palabra o conocimiento, es una persona que se revela, que anhela, nos anhela, dice la palabra, nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios es más que letra, es más que palabra, es más que enseñanza. Es una experiencia personal que cambia nuestra vida para siempre. Yo quiero dejar al Espíritu de Dios fluir. Quiero dejar al Espíritu Santo para que usted, que no lo tiene de ahora en adelante, no se frustre, sino que usted se enfoque. Diga, de ahora en adelante mi oración será pedirle a Dios que me dé su Santo Espíritu, si ese es su deseo, si ese es un regalo, junto con la salvación, el Espíritu de Dios. Ahí donde está, si se quiere poner en pie, si se quiere postrar, si se quiere arrodillar, haga lo que usted quiera, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad.